Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a nuestros radioescuchas a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste. Gracias también a quienes nos ven y nos siguen a través de las redes sociales en la página de Facebook de NCS Campeche, así nos encuentra en esta red social, transmitiendo completamente en vivo esta mañana. Y saludo a mi compañera Iliana Rodríguez Tejero. Muy buenos días. Buenos días y buenos días al auditorio. Bueno, se acabó lo que se vendía. Hoy es el último día de estas campañas que hicieron todos los que están participando, o la gran mayoría de los que están participando en estas candidaturas de la elección extraordinaria del Poder Judicial, que se llevará a cabo la votación el domingo. Pues hoy terminan las campañas, todas las candidatas y candidatos a magistrados, jueces, ministros de esta elección del Poder Judicial, que se llevará a cabo este domingo, 1 de junio. Se va a celebrar en México por primera vez una elección de este tipo. Y bueno, pues la ciudadanía va a poder votar para definir quiénes van a ocupar estos diversos cargos en el Poder Judicial. Ha sido una campaña y un proceso, el de estas semanas, pues yo diría bastante mal comunicado, muy forzado, ¿no? Producto de esta reforma judicial que se llevó a cabo y que está terminando precisamente profundamente alejado del pueblo, que debería ser quien legitime esta elección, pero se proyecta o se está esperando una muy baja participación, precisamente porque este proceso de elección judicial pues empezó muy mal con el tema de la reforma, digamos así, como se hizo, pues ya todos sabemos, ¿no?, al vapor, y de la manera en que se apresuraron estos tiempos para que se aprobara la reforma judicial antes de que concluyera el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esto era algo que quería el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, pues desde hace semanas, estas instituciones que están promoviendo el voto, y quienes están promoviendo el voto, pues ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que será una elección histórica este ejercicio, pero en las calles creo, Ileana, que la historia es completamente diferente. Ahí lo que escuchamos, las opiniones, es de un desconocimiento generalizado, iniciando por quiénes son a los que vamos a encontrar en estas boletas. Hay un desconocimiento generalizado de las candidatas y de los candidatos en esta elección del Poder Judicial. Hay apatía por parte de la población, hay desconfianza también, incluso algunas personas dentro del gobierno y del propio régimen de gobierno, incluso de Morena, pues son conscientes, ¿no?, de esto que va a ocurrir el domingo, y de alguna forma pues es un daño a la reciente democracia mexicana, al equilibrio de los poderes, a los contrapesos políticos, y sin embargo, pues por estos intereses precisamente que hay, pues muchos se han querido o han preferido quedarse callados. Son algunas pocas honrosas excepciones dentro del régimen que también han externado sus críticas a esta situación de la elección judicial. Pero bueno, ¿qué vamos a encontrar los votantes, Ileana, el próximo domingo? Quienes salgan a votar, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar unas boletas, ¿no?, donde van a tener que marcar hasta 12
o más recuadros de perfiles de los que en realidad nunca han oído hablar, ni hay referencias públicas reales de la gran mayoría de estas candidatas y candidatos, con todo respeto dicho para ellos, pero eso es lo que se espera, que el ciudadano elija así, a ciegas, y se convalide este asalto al Poder Judicial Federal. Se va a sufragar, esto lo quiero reiterar, se va a sufragar en su gran mayoría de la ciudadanía, desconociendo las implicaciones que tiene, implicaciones técnicas, políticas y sociales que tiene el estar votando por estos jueces, magistrados y ministros, sin tener de ellos una sola referencia pública real en muchos de los casos. Esto es terrible. Esto, ya partiendo de ahí, es terrible, además en estas boletas que de entrada pues confunden, ¿no? Son boletas complicadas, saturadas, confusas, que de entrada van a duplicar o triplicar el tiempo que se estima que le tomará a cada elector estar ahí en las urnas haciendo su voto, tiempo en comparación obviamente con las votaciones ordinarias que conocemos. Así que bueno, en lugar de facilitar la participación ciudadana, así como está puesta estas boletas, pues la obstaculizan, y en lugar de empoderar al ciudadano, pues lo abruma, ¿no? Esa es la situación que yo veo en esta elección que habrá el domingo. No sé si tú compartes algo diferente a lo que van a encontrar los ciudadanos en ese día de la jornada electoral, el domingo 1 de junio. Sí, coincido completamente con lo que dices, ¿no? Porque la ciudadanía desconoce tanto a los candidatos que van a participar, así como entender la cuestión de lo que consiste realmente el Poder Judicial, los cargos que se ocupan, en qué consisten. Entonces es un tecnicismo que incluso hasta los mismos estudiantes de abogados, cuando están estudiando eso, se les complica, ¿no? Y ahora la gente que realmente, la gente común, que no estamos familiarizados con esa cuestión, entonces se nos complica esos términos, esos tecnicismos, y a la hora de ir a votar, si no entramos a la página del INE y si no nos enteramos quiénes son los candidatos, obviamente que vamos a llegar de cero. O sea, lo importante es que la ciudadanía que realmente esté interesada recurra a la cuestión, a la página del INE, y comience a investigar. Pero si realmente hay una apatía porque hay un desconocimiento del tema y la gente realmente no está completamente convencida de que es una elección para renovar verdaderamente o democratizar al Poder Judicial, pues la ciudadanía muestra apatía en ese aspecto. Eso es lo que se nos dice, ¿no? Ese es el discurso. Ese es el discurso que no convence, exactamente, que no convence mucho. Al Poder Judicial. Hay un comunicado de esta organización, es la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, un escrito que dieron a conocer el pasado 26 de mayo. Lo quiero señalar, lo quiero leer. Dice: este llamado a las y los mexicanos ante la simulación de la elección judicial. Dice: hoy, desde la JUFET, hacemos un llamado urgente y reflexivo a la ciudadanía para que mantenga una mirada crítica frente a la narrativa del oficialismo sobre una supuesta democratización del Poder Judicial. La denominada elección judicial representa en realidad una estrategia de Morena y algunos otros partidos que, lejos de fortalecer un Poder Judicial autónomo, busca debilitar los principios que lo sustentan para poner sus decisiones al servicio de los intereses del gobierno en turno y su mayoría en el Congreso. Ciudadanas y ciudadanos no estarán votando por personas formadas por la experiencia de los años y rigurosos esquemas de selección y evaluación, sino por personas preseleccionadas, ¿sí? Preseleccionadas, como lo demuestran los ya denunciados acordeones que ya vimos en las redes sociales y en varios medios, estos acordeones que se están repartiendo a algunas personas, se están dando estos acordeones, estas listas, estas cartillas,
pues ya con los nombres donde les indican por quién deben sufragar el próximo domingo, y obviamente pues esto es algo quienes los están haciendo, que es la gente de este movimiento, de este partido, pero también incluso algunos grupos religiosos lo están haciendo, igualmente apoyando esto. Y bueno, dice, así dice, ciudadanos no estarán votando por personas formadas por la experiencia de los años y rigurosos esquemas de selección y evaluación, sino por personas preseleccionadas, bueno, ya había leído esto, como lo demuestran los ya denunciados acordeones, y apoyados por Morena, dice, apoyadas por Morena, el gobierno y el crimen organizado, dice este comunicado de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que es otro tema muy, muy fuerte. Como lo ha recordado, señala, o como lo ha reconocido el Senado, la presidenta, organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Eso se llama defraudar la voluntad popular, cometer fraude a los principios democráticos que nos han unido como nación, mentir para instaurar un régimen sin contrapesos, como ha sido el caso de la desaparición de los organismos autónomos. Lo que se pone en riesgo son los derechos humanos de las personas, de las minorías, de los grupos vulnerables y la independencia para resolver con justicia y equilibrio los actos y abusos cometidos también contra agentes productivos nacionales e internacionales que participan en el crecimiento económico del país. El Estado de Derecho será una ficción, dice. Y pregunta, ¿puede ser juzgador alguien que no tenga la preparación de años de estudio y evaluación constante? Los mexicanos y sus familias, las empresas, todos estarán aceptando ser juzgados por quien ha hecho una campaña de unos cuantos días sin haber cumplido con los serios requisitos de una carrera judicial, o por quien es impulsado por las lealtades desde un partido político. Esto constituye sin duda una reflexión profunda, porque lo que viene de frente es la pérdida de los derechos a una defensa efectiva. No por nada, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los eurodiputados también en su momento, el propio gobierno de los Estados Unidos y las organizaciones latinoamericanas de juzgadores han advertido al pueblo de México el ominoso futuro que nos espera si se realiza una elección de esta naturaleza. Se va a realizar. No hemos exagerado al exigir su cancelación, pues advertimos que estamos ante un golpe de Estado técnico. La propia Corte Interamericana ha sostenido en su jurisprudencia que cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo se coordinan para reducir o eliminar la independencia del Poder Judicial, se configura una ruptura del orden constitucional. Esta forma de intervención, sutil pero profundamente regresiva, ha sido reconocida como un golpe de Estado en su modalidad técnica al desarticular el equilibrio de poderes y suplantar la función judicial por lealtades políticas. La historia y el derecho internacional nos obligan a nombrar con claridad lo que estamos viviendo. Dice, esto es lo que el gobierno busca validar con el voto el próximo 1 de junio y dependerá de los mexicanos asumir la responsabilidad de construir el futuro que quieren para sus hijas y las futuras generaciones. Como advirtió Alexis de Tocqueville, la democracia corre el riesgo de autodestruirse. La historia nos recuerda que la decisión colectiva tiene consecuencias profundas sobre las instituciones que nos protegen. En ningún momento los juzgadores federales nos negamos a participar en un proceso de reforma al Poder Judicial. Al contrario, se expresó de manera clara la disposición de colaborar en el fortalecimiento institucional del sistema de justicia. Sin embargo, reforma no es sinónimo de demolición, como quedó claro en la farsa del Parlamento abierto. Por ello, nunca aceptamos ser parte de una reforma que tiene por objeto destruir el equilibrio de poderes, socavando la integridad de la democracia mexicana. Siempre estuvo en la mente del expresidente López Obrador la intención de someter con el pie a los juzgadores que tuvieran el valor de hacer prevalecer el derecho por encima del poder. Esa pretensión autoritaria, impropia de un régimen democrático, es algo que ni el propio Juárez, defensor de las instituciones y del Estado laico, hubiera tolerado. En palabras del propio Juárez,
Nada hay más alto que el respeto a la ley y la obediencia a la justicia. Esta máxima sigue siendo vigente y adquiere nueva fuerza frente al intento de desvirtuar la función jurisdiccional como contrapeso. Juárez, quien supo defender con firmeza la legalidad frente a los abusos del poder, entendía que sin jueces independientes no hay nación que pueda llamarse democrática. Dice la actual titular del Ejecutivo, en lugar de asumirse autónoma, decidió pagar la lealtad al anterior gobierno y su arribo al poder, en lugar de hacer de México un país más democrático, y pisó más fuerte a quienes defienden la ley y la Constitución. Se miente a la población cuando se dice que la presidenta de la República renunciará a designar ministros, porque la designación siempre ha recaído en los ciudadanos a través de sus representantes, los senadores de la República. Agradecemos profundamente a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad académica y a las ciudadanas y ciudadanos que en el ejercicio pleno de sus derechos se manifestarán el día de la ominosa elección en defensa del Poder Judicial. Se manifestarán el día de la ominosa elección en defensa del Poder Judicial y del futuro de la justicia en México. Esa presencia es un acto de valentía cívica y un testimonio de que el país no se rinde ante el autoritarismo y que así lo escuchen las naciones hermanas. Por supuesto que la JUFET estará presente, como ha estado siempre, en esta y otras manifestaciones pacíficas que tendrán lugar en las sedes judiciales de todo el país. Defender la justicia es defender a México. El 1 de junio será una simulación, porque ningún juzgador puede reunirse en asambleas con el pueblo, porque estará cometiendo un delito sancionado por la ley. En realidad, ese día se elegirá entre democracia y sometimiento. Dice, la JUFET continuará ejerciendo su responsabilidad histórica y constitucional por todas las vías legales, tanto nacionales como internacionales, para salvaguardar la independencia judicial. No renunciaremos a nuestra vocación ni a nuestro deber de defender el orden constitucional. Y firma la directiva nacional de esta JUFET, que es la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Pues aquí está lo que sale de este grupo de quienes están hoy en funciones como jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Es su visión, es algo que ellos compartieron en este escrito el pasado 26 de mayo. Pero bueno, creo que era importante también escuchar lo que esta parte tiene que decir. Y bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que habrá. Ahí están los comentarios también de mucha gente que nos dice que ya empezó también, y hay una serie de presiones institucionales para todas estas personas que son trabajadoras del gobierno, burócratas, que son empleados de programas federales y estatales, que ya están recibiendo a estas alturas y en estos días pues las invitaciones. Ya sabe usted cómo son estas invitaciones, ¿no? Voluntariamente para salir a votar ese día, convencer a sus familiares, llevar a sus familiares con esta instrucción de salir a votar como se les marca en estos lamentabilísimos acordeones que les repartieron para indicarles por quién deben votar. Y bueno, si no, ya saben, ¿no? Habrá medidas, ya sabe usted cuáles, laborales, sanciones económicas, y en los programas sociales eso es lo que le dicen a muchas de estas personas para que salgan a votar este domingo. Así que, bueno, pues la otra parte de la ciudadanía, los que están en la oposición, que ellos dicen que hay que abstenerse, que hay que ir por el abstencionismo como una manera de protesta. Bueno, habrá que ver al final cuáles son las cifras reales de participación después de la elección del domingo. Sabremos cuál fue la dimensión entonces alcanzada en este hecho inédito, que por primera vez masivo, si en realidad hubo este masivo abstencionismo,
Pues dependería también de cada estado, ¿no? Porque en las elecciones, sí, por ejemplo, de los partidos políticos, en cada estado se ve qué estado es más participativo en cuanto a ir a ejercer su voto. Supongo que eso se va a reflejar también en este tipo de comicios extraordinarios. Pero incluso el mismo INE señala y reconoce que la votación de la ciudadanía o el ejercicio para salir a votar sería entre un 13 y un 20% del padrón electoral. Entonces, que el mismo INE reconoce que la participación no va a ser muy activa. Entonces, hay ahí ya un parámetro de qué es lo que espera la institución encargada de esta cuestión. Así es, pero bueno, no es suficiente, no es suficiente únicamente optar por el abstencionismo como una manera, ¿no? Pensando que de esta manera no se está avalando el golpe que sí muchos vemos a la Constitución, pero así habrá que interpretarlo de alguna manera como una forma de protesta, esta indiferencia. Pero bueno, también yo pienso que no tanto por protesta, sino por el mismo desconocimiento de la ciudadanía, porque si no conoces realmente quiénes van a ser los candidatos, no conoces... Sí, pero me refería a lo que promueven los partidos de oposición, de no salir ellos, es como una convocatoria. Yo que considero, están haciendo. Sí, que la oposición también se ha quedado corta, ¿no? Nada más optando por decir no salir a votar, pugnar por el abstencionismo. Creo que la oposición se queda muy corta. Creo que tampoco es un papel digno ni decoroso el que han hecho en este tema de la reforma judicial. Muchos de los actores de la oposición, ya sabemos la historia de estos acuerdos que hubieron con partidos como el PAN o con gente del PAN o del Movimiento Ciudadano, ¿no? De esos senadores que, como decimos coloquialmente, chaquetearon. Aquí tenemos a uno, ¿no? A este senador escapista de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, y ahora esta misma oposición pues se queda en eso de llamar al abstencionismo, al no votar. Pues eso ya sabemos, ¿no? Al otro día los que promueven esto, los gobernantes, saldrán a echarle la culpa a todo mundo, ¿no? De este abstencionismo y de esta ausencia en las urnas, culparán al árbitro electoral, culparán al INE, si es que se confirman estas bajas votaciones que se están proyectando, pero al final de cuentas pues todo será culpa de esto que empezó muy mal con la reforma y que parece ser que va a terminar mal el día de la elección. Pues mal sobre este tema de la participación y la votación, porque bien para los fines del régimen político que logrará seguramente imponer a sus preseleccionados candidatos para renovar y para cambiar este poder judicial que les ha estorbado, al que no quieren, y lo han hecho público que no quieren al Poder Judicial, y han hecho señalamientos en contra del Poder Judicial, y han etiquetado al Poder Judicial como un nido de corruptos, como lleno, todo de corrupción, sin excepción, de manera general, porque no quieren este Poder Judicial como está hoy. Seguramente para ellos sí habrá victoria en el fondo. Aún pues llegue poquísima gente, ya sabemos que hasta con un voto lograrán ganar pues estos candidatos y estas candidatas, así como está diseñado. Es una realidad que ya está derivado de ese choque que hubo entre el Poder Legislativo y el Judicial. Vino la reforma y la reforma trae consigo estos comicios electorales. Entonces es algo que se va a dar y ya que no se pudo detener en su momento. Así es. Licenciado Vigilio Soberano, muy buenos días. Le presento y vamos a un corte. Claro, estamos para escucharle su opinión. Ahorita estábamos leyendo ese posicionamiento de los magistrados y de los jueces, que yo creo que vale la pena escucharlo también, y regresamos con lo que ha dicho en estos días la presidenta de la República. Igualmente la gobernadora ayer hizo un llamado, una invitación para participar en esta elección del domingo 1 de junio. Con esto regresamos, ya volvemos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos.
Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Iliana Rodríguez, Roberto Oropesa y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Bueno, pues ya regresamos al tú por tú. Iliana, licenciado Virgilio, pues ahí está el tema sobre la mesa, la elección del domingo. Esperar, ya leímos lo que dice esta asociación de jueces y magistrados, creo que es importante los señalamientos que han estado haciendo desde hace meses y bueno, lo reiteran en este, pues algo extenso escrito que dieron a conocer hace 3 días. Licenciado Virgilio Soberanis, ¿cómo ve usted lo que viene para esta elección del domingo y sobre todo pues el tema que se está proyectando una participación baja por parte de la ciudadanía? Bueno, primero vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? El Poder Judicial cumple 200 años de haber sido fundado. Sabes, la primera constitución de México fue la de 1824. En el 25 se crea el Poder Judicial para que primero trabajó con las leyes coloniales. Tanto se daban las nuevas leyes republicanas. O sea, eso duró inclusive 30 años, porque no es muy fácil sustituir el sistema jurídico de un día para otro, ¿no? Dado su tiempecito. La Corte ha tenido diferentes etapas. La actual es la que rige a partir de la Constitución del 17, que ya tiene más de un siglo, 1917. Y es obvio de que todos los presidentes de la República, hasta Zedillo, quisieron tener en un puño la Corte, ¿no? Y así ocurrió. Desde el punto de vista formal, para todos los asuntos así mercantiles, civiles, laborales, la Corte trabajó con independencia. Pero cuando se trataba de asuntos políticos, ahí sí el presidente en turno aplicaba su poder imperial, que decían, y doblegaba a la Corte. Hasta que cuando llega al poder Zedillo, traía vientos reformadores, neoliberales, se hace una reforma de la Corte, se crea el Consejo de la Judicatura, se le da mucho poder a los tribunales colegiados, que antes no existían. Antes nada más eran los jueces de distrito y de ahí a la Corte. Estaba integrado por 25 ministros, diferentes salas. Con Zedillo se reduce. Quedan 11, ¿no? Sí, a los actuales 11. Y se hacen pequeñas cortes. Y ahora va a quedar en 9. 9, sí. Los colegiados son pequeñas cortes. Crean para... ya existían, pero no tenían tanto poder. Por ejemplo, el colegiado que veía los asuntos de Campeche estaba en Villahermosa. Veía los asuntos de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. Pues deciden crear en cada estado 1, 2 o hasta en Yucatán creo que hay 5 colegiados. Aquí la semana pasada decía uno de los invitados, creo que y magistrados, magistrado, que debería haber 3 colegiados. De hecho se autorizaron 2, que está trabajando, y el segundo es Saldívar, Lelo Larrea o algo así se apellida el señor Arturo Saldívar, no lo autorizó. O sea, estaba autorizado, pero no lo puso en práctica. Y se ha saturado el colegiado de Campeche y sus muchos asuntos se tienen que enviar a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Cancún, a Jalapa, y se alargan los casos, ¿no? Lo que podría resolverse en 6 meses, que lleva 2, 3 años, con los consiguientes gastos de incertidumbre jurídica para los abogados y para los litigantes y obviamente para las partes, ¿no? Demandante y el demandado. ¿Sabes qué va a acabar un asunto? ¿Y dónde va a acabar? Bueno, en los colegiados inclusive crean jurisprudencia. Si se dan 5 asuntos sin que sean rebatidos,
ya se hace jurisprudencia. Y luego también crean conflictos porque un colegiado de, por ejemplo, de Yucatán dictamina a favor de, y uno de Zacatecas dictamina a favor, en contra de. Entonces la Corte es la que dirimía esas situaciones. Decía, no, tiene razón el colegiado de Yucatán y no el de... Todo eso obviamente pues crea tensiones y demás, y se señaló en repetidas ocasiones que había que hacer una reforma a la reforma. Pero sí le dio mucha independencia al Poder Judicial, a tal grado de que no solamente a López Obrador, sino a Peña Nieto, a Salinas de Gortari, bueno, Salinas se lo sucedió a Fox, a Calderón, les rebotaban sus asuntos en la Corte. Y entonces la Corte tuvo bastante independencia, como debería de ser desde el principio, ¿no? López Obrador, que no es precisamente una lumbrera jurídica, de hecho fue un pésimo estudiante de ciencias políticas, creo que tardó 20 años para terminar la carrera. ¿En la UNAM? Con calificaciones francamente deprimentes. Pues muchos asuntos, pues obviamente él no los manejaba, sino sus asesores jurídicos, fueron bateados, como ya dicen ahora, en la Corte, por sus notorias inconsistencias. Inclusive los ministros que él propuso, él luego se quejó de que lo habían traicionado, como la ministra que fue directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, de origen yucateco, ¿no? Entiendo. No sabía. Sí, pero radicada en Nuevo León. Él se quejó de que la había traicionado y otro ministro por allá. No es que la hayan traicionado, sino que simple y sencillamente decidieron actuar como profesional del derecho que son. En cambio, nombra 3 incondicionales que son, y que entre las 3, por cierto, posiblemente salga la presidenta de la Corte. De ahí va a salir la nueva presidenta, Loreta. Las 3 están para llorar. Lenia Batres, ¿no? Loreto Ortiz Lenia y Batres, Yasmín Esquivel. No tiene la menor idea de lo que es el derecho, porque nunca pasó, como señalan señores magistrados y juzgadores de distrito, por la escuela judicial, por la carrera judicial. Ella, de ser una egresada de no sé qué facultad, no sé de qué universidad, si de la UNAM o de la Autónoma Metropolitana. Consejera jurídica, ¿no? Sí. Eso era. La hacen de pronto, o sea, no hizo la carrera, no fue lo que aquí nos señalaban nuestros invitados, tanto del miércoles pasado como del sábado, que me tocó conducir el programa con 4 aspirantes. No picaron piedra, no llevaron requerimientos, citaciones, no les tocó hacer proyectos de sentencia, no participaron en sesiones, sino que de pronto se brincaron todos. Es como que una carrera, ¿no? Y el que va en último lugar, llega un helicóptero, lo quita y lo pone como ganador. Un símil así, ¿no? Y de pronto la hacen ministra de la Corte. Y la hacen ministra de la Corte por default, porque propuso López Obrador a 2 aspirantes, 2 tercios, ¿no? Y el Senado se la rechazó. Entonces pusieron a esta señora, que ya no había otra, o sea, ya no se podía rechazar nuevamente a la sugerencia del presidente en turno, y entró, pero no tiene la menor idea. ¿Qué es lo que ha hecho para poder trabajar? Pues se rodeó de asesores, de gente que más o menos le sabe al asunto y que son los que hacen la chamba. La Yasmín Esquivel, pues, ¿qué podemos decir? Una señora acusada de plagio, de la maestría, creo que también el doctorado. No, desde la licenciatura, en la UNAM. Sí. Peleada con la UNAM porque ahí no puede poner un pie, porque pues no la quieren, saben de su falta de ética. Y la otra, la Loreta Ortiz, su esposo es... Sí. Bueno, pues no sé cómo sea ella en lo particular, pero
Su esposo fue el constructor consentido de López Obrador, el que realizó las principales obras, que todas están en el secretismo más absoluto. Se decretaron de seguridad nacional, por ejemplo, el segundo piso del periférico. Sí. Yo no sé qué tenga de seguridad nacional, si temen que le vayan a poner una bomba y se vaya a caer, una cosa de esa naturaleza. La cuestión está que ocultaron los costos iniciales reales, porque ya vimos que todas las obras que hicieron faraónicas en el anterior sexenio se programaron en 100 pesos y acabaron costando 500, ¿no? Y aquí tenemos una muy cercano, como es el Tren Maya, que dijeron que iba a costar 150,000 millones de pesos. Todavía no se termina y ronda ya el $500 billion de pesos. Tú y yo estamos pagando, más millones de mexicanos. Por la refinería Olmeca. 500,000, ¿no? Millones de pesos. 500,000 millones de pesos. La Olmeca, ¿te acuerdas que le dijeron, oiga, no va a costar $8 millones? No, ¿cómo no? Además, creo que va a costar 6. 8,000 millones. Sí, es 8,000 millones de Sí. dólares, perdón. Y terminó del doble. El doble, y creo que Sí. va por el triple, ¿no? Porque todavía no se termina, todavía no produce nada. Y así nos podemos ir con todas las obras. Bueno, entonces esas son las 3 que van a resolver tu patrimonio, tu seguridad física, tu seguridad moral, y la de tu familia, y la de tus amigos, y la de México en general. Ese es el Sí, panorama. van a ser los administradores de la justicia del país. Ese es el panorama que enfrenta. Yo tengo la esperanza de que, como lo publiqué el domingo pasado, no hicieron tabula rasa, o sea, no tiraron a todos, sino que dejaron ¿Hay la mitad? en primer lugar a la mitad de los jueces de distrito. Que los van a renovar en la elección en 2027. Pero en no, teoría, no tanto por ellos, sino por los que realmente sacan la chamba, que son los secretarios de estudio y cuenta, secretarios de juzgado, los proyectistas, los actuarios, etcétera, los dejaron. Y ellos son los que van a poder resolver los asuntos, es los que le interesan a la comunidad. Por ejemplo, te botaron de tu trabajo y vas y demandas que te paguen como están los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Claro. La Pero liquidación. al final los titulares van a ser estos que se van a elegir el domingo y luego la otra mitad que se Exacto. va a elegir en 2027. Sí, entonces, ¿no? Ellos van a ser los digamos que titulares. lo más grave, o sea, lo que nos interesa a la comunidad va a seguir más o menos. El problema van a ser los asuntos constitucionales, los que tiene que definir la Suprema La Corte. Corte, porque entonces pueden tener la seguridad. Y los temas electorales. Exactamente, que ningún asunto que vaya Sí. en contra de la actual administración federal va a ser resuelta en contra. Sí. Todas van a También, ser a favor. También se elige magistrado de la Sala Superior, Sí. del Tribunal Electoral. Entonces, Ese sí ahí corrupto. está el tema. Oye, Bueno, vamos a un corte comercial. Efectivamente, ese sí corrupto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Sí, Federación. súper cuestionado, a últimas fechas, súper cuestionado. Vamos a un corte Vendido como comercial postor. y regresamos con esta parte, ¿no? La presidencia de la República, que presentó una encuesta hace unos días donde dice que el 72% del pueblo de México considera necesaria la elección judicial, según una encuesta publicada en el periódico El País, y que el 38% de las mexicanas y los mexicanos manifiestan altas posibilidades de asistir a votar. O sea, este es el tope, ¿no? El 38% de participación. Otros dicen que entre el 15 y el 20, otros que mucho menos, entre el 8 o el 10% de participación ciudadana es lo que se podría esperar el próximo domingo. Vamos a un corte y regresamos con esta parte sobre la elección que viene el domingo 1 de junio, esta elección extraordinaria del Poder Judicial. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Ya regresamos. Bueno, pues ahí está. Les decía
que a mí me parece que no es suficiente esto que está haciendo el tema de la oposición, de los partidos políticos de oposición, de estar promoviendo o que la gente opte por el abstencionismo, pues como una manera de que se interprete esta indiferencia como una forma de protesta, bueno, y que luego pues los gobernantes y los que promueven esto digan, bueno, pues no participó la gente por culpa de fulano, mengano o perengano, que eso es lo que va a ocurrir. Pero bueno, en días pasados la presidenta de la República presentó esta encuesta que vamos a escuchar, que ya les mencionaba, es una encuesta de la empresa Encol, publicada en el periódico El País, donde precisamente dice que el 72% considera necesaria la elección judicial y el 38% está manifestando altas posibilidades de asistir a votar el próximo domingo. Estos son los resultados que presentó la presidencia de la República, también destacando el dato que indica que el 65% piensa que esta elección va a aumentar la confianza y legitimidad del Poder Judicial, contra un 25% que opina que reducirá su confianza y legitimidad. Esto es lo que señaló, y también el día de ayer habló de la elección y dijo que confía en que van a salir a votar millones de mexicanos el próximo 1 de julio. Así lo dijo. Usted sabe que en los próximos días se llevará a cabo la elección de ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. 86% sabe. Adelante. ¿Cómo se informó? Noticias, televisión, radio, periódico, a través de redes, 51%, de redes sociales 21%, propaganda de los propios candidatos 11%, conversaciones con amigos y familiares 4%. Adelante. ¿Me podría decir cuándo será la elección a ministros, magistrados? 48% sabe que es el 1 de junio y 12% sabe que es en junio. Hay que decir que en la elección del año pasado a presidencia y toda la elección federal que hubo, para estas fechas, una semana antes, era muy similar la cantidad de gente que sabía que el 2 de junio iba a haber elección. Adelante. ¿Qué tan probable es que usted vaya a votar? 38%, muy probable. Vamos a dejar solo el 38%. No veamos el algo probable, poco probable, nada probable. Que algo probable y o sea, es poco probable, algo probable y muy probable, pues es una suma muy considerable. Pero quedémonos en el 38%. Entonces, ¿qué dice Encol? Adelante. Dice, el próximo domingo se llevará a cabo la primera votación para elegir a ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%. 72%. Es innecesaria 23%. 5% no sabe, no contestó. Adelante. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la confianza y legitimidad de los ciudadanos hacia el Poder Judicial? 65% aumentará la confianza y legitimidad. Solo el 25% dice que no aumentará la confianza y legitimidad. Adelante. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la corrupción e impunidad en el país? 60% reducirá la corrupción e impunidad, 31% aumentará la corrupción e impunidad. Va a haber una buena jornada el 1 de junio, el 1 de junio. Hay deseos de participar. Entonces va a ser una jornada donde millones van a participar, millones de personas, para elegir al Poder Judicial por primera vez en la historia en México. Bueno, están las encuestas, ¿no? Habla del 38%,
que puede salir a votar. Obviamente esto va a estar muy alejado de los récords de votación que ha obtenido este movimiento político de Morena, que hay que reconocerlo, ¿no? Han obtenido récords de votación con López Obrador y con la presidenta Sheinbaum de 35, 36 millones de votos. La presidenta es la más votada de la historia. Estará muy lejos como promotores de esta elección judicial, quedarán muy lejos de esos 36 millones de votos, por supuesto que sí, pero bueno, ahí están los datos que traen ellos de estas encuestas que dicen hasta un 38% podría salir a votar de el padrón, y un 38% del padrón, bueno, pues es un padrón de que estamos hablando de más de 20 millones de personas, un 38%. 100 millones el padrón. No, pero un 38% serían como 20 millones. No, más de 30 millones, ¿no? Sí. No, Guadalupe Taide dijo ayer que estaba entre el 15 13, entre el 13 y el 20%. Pero en millones serían más o menos unos 20 millones. Sí, el estimado, porcentaje, un ponderado, ¿no? Más o menos. Es lo que están promoviendo, obviamente, desde el gobierno de Morena, están promoviendo la participación, es lo que dice. 38%, o sea, casi un 40%. Ponle de 100 millones, la mitad, 50,000, el 40% serían. Bueno, como 40 millones, no van a salir. No. Mira, no. En las o bueno, a lo mejor nos equivocamos, en las elecciones, no lo sé. En las habrá que esperar los presidenciales, resultados. La votación más o menos anda en el 60%. Sí. Cuando son de medio tiempo, o sea, cuando nomás eligen diputados federales, se desploma. O sea, las intermedias. Se desploma menos del 50%. Y eso que están atiborrándote de publicidad, de propaganda. Y la gente conoce a los candidatos. Sabe cómo votar. Uh-huh. En esta que la gente no tiene la menor idea de qué va a hacer, pues quítale del 50 a la mitad, ¿no? Dice 25%. Dice un 38. Vamos a esperar los resultados, que por cierto no se tendrán de manera inmediata. Pues los ese es el asunto. No habrá resultados que preliminares. Te pueden decir Va a ser a puertas cerradas. Te pueden decir la votación que les dé su regalada gana porque no hay ningún control. No hay representantes de ningún candidato en las casillas. No se van a anular los votos no ejercidos. No, de hecho ahí en las casillas no se van a contar los votos. Tú sabes que en las elecciones federales y distritales, los votos que no se utilizan se tachan, ¿no? Acá no se utilizaron, ahí te lo regreso. Y ahí cuando cuentes, pues yo vi que habían 10, pues yo vi que habían 100. Tampoco va a haber un PREP, una similar. Por eso decía, terminó siendo un tema muy opaco. Exactamente. Y muy alejado de esa ciudadanía que en teoría decían o nos decían en el discurso que iba a legitimar esta histórica primera elección. Terminó estando muy alejado este proceso, muy opaco, muy desinformado, muy mal comunicado, y hasta el INE quedó muy corto en la organización y la difusión de este proceso, hay que decirlo así como es. Ayer también la gobernadora Laida Sansores habló e hizo la invitación para salir a votar el domingo en el martes del Jaguar. Vamos a escucharla también antes de concluir. Primera vez que vamos a votar a nuestros jueces, magistrados, ministros, y no nos los podemos perder. Es un derecho que nos hemos ganado, que costó mucho trabajo, que siempre eran impuestos. Cuando yo estuve en la Cámara, bueno, pues ya se sabía con anticipación. Primero se sabía quién era y después se hacía todo un proceso que duraba muchos días. Nos poníamos a estudiar sus expedientes y finalmente pues una persona decidía, ¿no? Ahora que sea el pueblo el que decida, y creo que ese es el cambio fundamental. Entonces, lo que yo les digo, cuando están los dos cuadritos, nada más agregaría, hay que llenar los dos cuadritos, y dice 1, pero hay el número como está escrito, 01, 02, 03, así tal cual, lo tiene la boleta, tal cual lo ponemos, ¿no? Yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante. No dejen de ir a votar, no les dé temor, y ustedes es hacer, y lo van a entender perfectamente. Y además pues tenemos capacitadores por todos lados, muchachos jóvenes que están, y nosotros también aquí en las oficinas, a todos los compañeros trabajadores pues les hemos ido pues capacitando, y
y para que sientan que este es un ejercicio que todos podemos hacer y que todos debemos hacer este 1 de junio. Así que yo ya espero el 2 que tengamos pronto una nueva. Pues ahí está. Esta es la parte que obviamente está promoviendo la participación, que es la parte del gobierno, Sí, la parte votar, de Morena. Y ya escuchamos también lo que dicen los jueces y magistrados en funciones. La opinión que tenemos todos es que esto no se ha hecho en los tiempos, bueno, la mayoría que pensamos, y así lo podemos externar, que esto no se ha hecho con los tiempos adecuados, ¿no? Con los procesos justos. Más bien parece que se ha sacado seguramente al vapor y presionados por el deseo político de un personaje que en este caso es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y todavía una figura de mucho peso, de un gran peso en la política nacional, aunque está oculto, que tiene esta especie de ocultamiento como aquel Mahdi de los musulmanes, ¿no? Que está oculto y se espera que regrese algún día para llevarlos a la gente del Islam. Bueno, pues así anda Andrés Manuel en este ocultamiento, ¿no? Pero pues todos sabemos del gran peso que tiene, y este tema del Poder Judicial fue siempre su deseo muy arraigado de terminar con esta oposición que él vio en el Poder Judicial de la Federación y el contrapeso que él siempre sintió de las decisiones del Poder Judicial en su sexenio. Pero, pues, en resumen, esto es lo que hay para el domingo, Leanita. Lo que se espera. Yo quisiera retomar lo que dijo la presidenta de que un 60% según la casa encuestadora, esta empresa encuestadora, menciona de que la gente confía en que se va a reducir la corrupción. Entonces, basándonos en eso, se puede deducir que tal vez sí haya una muy buena participación en los próximos comicios electorales, si es que pues son verídicos las encuestas, lo que dice el resultado de esta casa encuestadora. Entonces pudiera ser, como lo señala la presidenta, un 38% del total del padrón electoral salga a ejercer su voto. Licenciado, pues, ¿qué decimos ya a unas... bueno, hoy termina la campaña y estaremos pues es decisión personal de la ciudadanía acudir o no acudir, lo mismo que cuando ya son elecciones políticas, ¿no? Entonces, yo no le digo a nadie si vaya o no vaya, que es un derecho, al final de cuentas, el voto. Yo en lo particular no voy a participar. Estoy totalmente opuesto a esta reforma judicial. Creo que va a ser perjudicial para el país. Así que por mí no cuente. Bueno, pues ahí están los polos políticos y la polarización, obviamente, también presente en este tema de la elección. Y la oposición también se ha quedado corta nada más con este discurso del abstencionismo y eso, ¿no? Pero ya sabemos que tenemos una oposición que... Ya te dije, regresamos a los años sí, 60, partidos satélites. Sí, tenemos una oposición que cada vez la vemos más debilitada, más famélica. Así le decían al PAN, esa la oposición leal. Con menos discurso, con menos influencia, con menos credibilidad. Así está la oposición y poco pueden hacer ante esto, donde ya está operando una maquinaria muy fuerte y muy hegemónica, ¿no? Y muy bien aceitada, que es la maquinaria político electoral de Morena. Lo más triste me parece el tema de los acordeones, ¿no? Es algo pues verdaderamente... Recordarse de tus años de secundaria y preparatoria. Sí, hombre, pero sí es un poco penoso, ¿no? Que ver que se llegue a esto, ¿no? Ver que se llegue a darle a la gente acordeones para saber por quién van a votar, pero es el resultado de un proceso que terminó muy alejado de la gente, muy desinformado, y pues el colofón ha sido estos acordeones que le han entregado pues todas estas personas que lo están haciendo para llevar a esta gente a votar, en otros casos para obligarlos a acudir, y bueno, en otras situaciones pues para indicarles a los que salgan, sugerirles por qué lado tienen que mascar la iguana el próximo domingo 1 de junio.
pues que sea lo que sea, ¿no? Y ya veremos el día 2 los primeros resultados, o el día 3, porque no serán inmediatos, creo que el día 2 o 3 saldrán estos resultados de participación y de quienes quedaron al final al frente, ¿no?, del Poder Judicial. Que el umpire de la Liga Peninsular, que haya buen juego y que gane el Motul. Y que gane el Motul. Bueno, muchas gracias a Carlos Aque Trujillo, a Ortiz Ortiz, a Alex Tudewan, a Ana María Martínez. Muchas gracias a Zoila Guadalupe. Ay, mi mamá, muchas gracias. A mi mamá, Guadalupe Ortiz, que nos está viendo. Saludos también, abrazo a Argel Oropesa, Alex Tud Argel también, abrazo. Toda la familia. Toda la familia viendo. Alex Tudewan también, muchas gracias. Y ya mencionaba también Cecilia Morales, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos mandaron mensajes. Nos dice Alex Tut, el ciudadano no está preparado para la elección de magistrados, jueces. Es que, como decía al principio, no es una salir a convalidar esto del Poder Judicial sin tener el conocimiento pleno de lo que significa técnicamente la elección de estos jueces, magistrados, ministros. La mayor parte de la gente, parte de lo que se ha criticado, sí, confunde el Poder Judicial con la Fiscalía. Claro, claro. El 90%. Sí. Todo eso que dice, es que a ver si así se acaba la corrupción. Están pensando en cuando llega su asunto. Claro. ¿Por qué? Porque en los años 60 y 70 a los agentes policíacos les decían policías judiciales, que no tenían nada que ver, porque la Fiscalía nunca ha pertenecido, en aquel tiempo Procuraduría, nunca ha pertenecido al Poder Judicial, siempre ha pertenecido al Poder Ejecutivo. Entonces la gente cree que lo que se va a reformar son las fiscalías, cuando que lo que se está pretendiendo es hacer, como decía, tabula rasa, o sea, borrar todo en el Poder Judicial, que no lo entiende la gente. Lo entiende hasta que tiene un proceso. Uh-huh. Como el caso que nos ocupa de Sí. la maestra. Ahí te preocupa hasta que te toca. Exactamente. Así es. Mientras tanto, no tienen la menor idea. Por supuesto. ¿Pero por qué se daba esa confusión, licenciado? Porque así les Porque decían es a los tradicional, judiciales. así le decían. Ujú. Inclusive así se llamaba, Policía Judicial. Judicial. La federal así se llamaba, Policía Judicial Federal, y le decían los Judas. Claro, pero una cosa es lo Después les jurisdiccional, cambiaron los nombres Sí. a agentes de estatal de investigaciones y Federales de de las investigaciones. tipo FBI. Pero, sí, claro. Pero una cosa es lo jurisdiccional Sí. y otra cosa es lo policíaco. Pero ahí está, sí, la confusión de muchos. Y así va a salir a votar la gente. Muchos van a votar con los acordeones Como y otros por los primeros juzgados que vean. cívicos estos. Bueno, el que Sí. está aquí en la RIA no depende del tribunal judicial, dependen Sí. del Poder Ejecutivo. Y mucha gente va a ir a marcar también, porque no saben de esta votación, va a ir a marcar. Y aquí se tiene que poner el numerito, eso es otra cosa. Por eso decía, muy mal comunicado, muy mal difundido. Y terminó Hasta ahora más o muy menos alejado. trataron de hacer unas explicaciones, vi unos comerciales de televisión de cómo votar, pero lo hacen ya cuando faltan Ya. 2 días. Sí. En 2 días la gente no aprende. Bueno, pues ahí está. De cara al domingo, 1 de junio, ¿qué podemos esperar? Ya vimos lo que piensan todas las partes, a favor y en contra, promotores y detractores. Y nosotros aquí le informaremos el lunes de cuál fue la pizarra. Como bien dice el licenciado, al final, como decía aquel futbolista, decía esto, aquí de que gana el mayor interesado, que es el promotor de esto, el que está allá en la chingada, ¿no? Así es. El que está allá en su finca, el que está allá en Sí su se rancho, llama. ¿no? Ese se llama. Sí se llama el rancho. Ese es el que gana, ¿no? Porque va a haber completado su deseo, su máximo anhelo. Hasta que Ese va a ser el único que no va a tener problema. ahorita Trump nada más está queriendo anexar a Canadá, Sí. porque considera que los mexicanos somos muy conflictivos y levantistas. Pero al rato puede poner la vista sobre nosotros y nos querrá anexar. Ese es otro. Y entonces todo eso que se está haciendo Oiga, se va a ir a la chingada. también. ¿Saldrá a votar el de la chingada? Porque es su creación esta cosa, es su Habrá que, en es primer su lugar, hijo, habrá esto que es su preguntarle parto al del INE domingo. si cambió de domicilio Ajá. y dejó de ser residente de la Ciudad de México y ahora residente
de Palenque. Oiga, está muy interesante. Debería salir, ¿no? Obvio. Pues si esto es su parto, el domingo es el parto del nuevo Poder Judicial como la marca de AMLO. Ojalá salga a votar, sería bueno. Aparte salió con un 75% de popularidad, es decir que no debe correr ningún peligro, ningún temor a que lo rechacen o lo rechiflen por ahí, ni nada. Eso seguramente no le va a pasar. Pagando la beca de solidaridad seguirá teniendo altísimos Así que niveles. El día que digan ya no hay lana para las becas. ojalá a alguien de ahí de Chiapas se le ocurra poner ahí un reportero, un corresponsal, a ver si se anima a salir a votar. Con toda seguridad los medios de la ciudad Él, van a mandar sí, allá reporteros para estar pendientes. el padre de la reforma judicial. Para estar pendientes de lo que salga y diga. Yo digo que no va a salir. A ver, ojalá nos sorprenda. A lo mejor le mandan su voto para que en su casa lo rellene y ya se lo regresa. No, pero tendría que estar postrado. Ah, bueno, pues a lo mejor así anda así postrado, así tirado. Pero no. Igual sí se lo mandan. Bueno, pues ya pues faltan 3-4 días. Lo hecho está. Así es. ¿No? Y consumado estará el Vamos domingo. a ver, en el caso de Campeche, cómo está el clima. Sí. Si hay la temperatura que ha habido estos días, se garantiza el abstencionismo, porque la gente, No van a esperar tanto tiempo. si no va ni a la iglesia cuando hay calor, No. menos van a ir a Y votar. aparte va a tardar la votación el doble o el triple de ¿cuántas lo que se boletas? tarda. Entonces, la gente que esté haciendo cola, esperando. Oye, por ejemplo, Difícil en aguantar. Campeche no se han dado a conocer las 80,000 casillas de votación que van a instalarse, ¿no? Todas las ubicaciones. Las ubicaciones. Eran 1,000, era 600. Son 600, ¿no? más en todo el estado. Sí, Son menores que las elecciones. la mitad. Pero aparte no, al menos donde me corresponde votar, que es una escuela, es un kinder. Sí. No he visto que tengan sus cartelones afuera, que siempre los ponen cuando las... Había una hasta en un cementerio, ¿no? En el de Santa Lucía. Ahí había hasta... Aquí esperan que voten los muertos. Ah, bueno. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Los lejanos años del PRI hegemónico. Sí. Hubo una elección Casos para pasativos. diputados o para alcaldes, que eran diferentes. Todas eran diferentes las fechas. Diputados era una fecha, para alcaldes otra fecha, porque los alcaldes entraban el primer día de enero del año que les correspondía, y los diputados entraban siempre el 15 de septiembre, igual que el gobernador, y se hizo la elección. Y el alcalde en turno de Palizada, cuyo nombre me reservo porque ya es un hombre que ya falleció, tratado de ofender a los ya muertos, le presumió al secretario de gobierno la votación que había tenido allá en Palizada. Y le dice: oye, fulano de tal, ¿cómo hiciste el milagro de Jesús y Lázaro? ¿Por qué? Porque según el registro hay 5,000 votantes y tú tienes 8,000. Los sacaste del cementerio. Votaron los muertos. Bueno, pues así ahí nos tocó ver, ¿verdad? Una en el cementerio. No, es que ahí todo mundo es priista. Bueno. Sí, hasta los muertos. Rebasaron el padrón. Pues por algo le pusieron su casilla allá en el cementerio Santa Lucía. Bueno, hasta la próxima semana en otro Al Tú por Tú. Por cierto, mañana creo que tenemos en la línea, le echo el gol. Creo que mañana tenemos a la gente del INE para terminar, ¿no? De cerrar y de explicar cómo viene la jornada electoral del Para domingo. que digan esa frase maravillosa de Balmes: con un voto se gana. Con un voto se gana. Pero no era para tener el 50 más 1. Ah, bueno. Sino que con uno solo Ya era está. suficiente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ileana. Gracias. Al contrario. Y gracias Gracias a al nuestros auditorio. escuchas. Hasta Creo que la ahí, próxima semana. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.